Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes hoy y siempre. Amén. Hay mucha cosa para hablar de estos textos. Se complementan como toda la Biblia, ¿no? Si se dieron cuenta del Evangelio, Jesús está hablando de algo que se cumple. Pablo dice de vuelta, esto es para que se cumpla ya lo que escribió Joel, que también lo leímos hoy. Todo está entretejido. El mismo día de Pentecostés es un día que conecta toda la Biblia. ¿Se dieron cuenta que dice el texto allá de Hechos que ahí estaban reunidos judíos de varias partes del mundo? ¿Se dieron cuenta de cuántos lugares del mundo? 3 continentes, por lo menos 16 regiones, países del mundo. Estamos hablando de judíos que estaban dispersos hacia 250, 300 años, más o menos igual. Los robos, ¿no? Que están en Brasil, ¿a cuánto van los familiares? 100 y pico de años. 140. ¿Hablas alemán todavía? Casi nada. Cuando viajé a Alemania 2 veces para reuniones y hablaba ni alemán, los alemanes son muy educados. No se reían, pero tenían ganas. Porque parecía que había bajado de un barco o algo así recién, porque es una lengua muerta, ¿no? El alemán dialecto que yo hablo no es más el alemán que se habla en Alemania. En el día de Pentecostés hay una fiesta que precede la fiesta del nuevo Pentecostés. Por eso están reunidos judíos de 16 partes del mundo. Y había quedado un poquito de hebreo y arameo en ellos, pero era medio gracioso escucharlos. Josefo, el historiador, dice que cuando esta gente llevaba sus ofrendas de cereales, y de eso se trataba la fiesta de Pentecostés, ellos traían sus ofrendas de cereales celebrando la salida de Egipto para recibir la nueva tierra donde manaba leche y miel. Entonces llevaban su ofrenda al templo. Y cuando llegaban al templo, tenían que recitar el Halel, Salmo 118, de memoria y en hebreo. ¿Y saben lo que pasaba? La gente de Jerusalén que estaba sentada por ahí se reía, porque les era gracioso. El tono era diferente. Los niños se reían, hasta el sacerdote se reía un poco. Entonces tuvieron que crear una nueva modalidad. Halel ya no se hablaba individualmente, pero para que toda la comunidad hablara en conjunto y así no se escuchara aquellos que hablaban diferente. De verdad, los que hablaban diferente ni entendían lo que estaban hablando. Era una mera repetición. Algo parecido con lo que pasaba en Alemania 500 años atrás, cuando la iglesia hacía sus misas en latín y el pueblo quedaba mirando a las paredes. No entendían nada, porque hablaban alemán. O acá en América, que también las misas eran hechas en latín hasta, no sé, Brasil, 1960 más o menos, todavía las misas eran en latín y la gente no hablaba latín. Entonces, simplemente no había formalismo de estar ahí. Cumplir con la iglesia, con la religiosidad. Los fariseos, los líderes de la iglesia, estaban muy preocupados en que la gente siguiera viniendo al templo para traer sus ofrendas, importante,
escucharan y entendieran lo que estaban hablando o lo que escuchaban. El Pentecostés cobra un nuevo significado para la iglesia. El verdadero significado. Dios quiere hablar a cada persona, a su corazón. Como una madre habla a su niño de 4 años, de la forma más simple y comprensible posible. Es por eso que en este día Pedro y los demás discípulos están hablando, predicando, y cada uno de esos 16 pueblos escuchan la predicación más, quizás el mejor sermón de la historia del mundo, de Pedro, en su propia lengua. La primera cosa que las personas piensan es que están alucinando o están borrachos. Y el argumento de Pedro es fantástico. No, si son las 9, si fuera más tarde, sí, 9 no. Qué bueno que nuestro culto es temprano también, ¿no? Entonces, Pedro dice, lo que está pasando es el cumplimiento, es la conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento, lo que había sido profetizado. Y la mayor conexión de esto se da en un otro texto que pasa totalmente lo contrario del Pentecostés. ¿Alguien se recuerda cuál es el texto? ¿Qué evento pasó? La Torre de Babel. En la Torre de Babel, las personas, los seres humanos, los hombres, se habían reunido y decidido hacer ¿qué? Una torre para qué? No, ser como Dios, más que eso, desafiar a Dios. Desafiar a Dios. La idea de un Dios que está allá arriba, entonces yo puedo llegar allá sin su ayuda, por mis propias fuerzas, por mis propias obras. El ser humano siempre cae en el mismo pecado desde Adán y Eva. Siempre estamos intentando ser nuestros propios dioses. Y Dios mira y dice, esto se está volviendo peligroso, problemático. Entonces crea la confusión de lenguas, donde ya nadie más puede comunicarse entre sí para confabular en contra de Dios, para no seguir desafiando a Dios. Y cada uno va para sus 16, 500, 1000 naciones y lenguas distintas. Pero este Dios es un Dios de amor. Por detrás incluso de esta acción hay un acto de amor. Dios planea cómo recuperar esta unidad. Levanta desde Ur de los Caldeos a un hijo de idólatras, Abraham. Lo trae y desde Abraham crea una nación. Y dice Abraham, de ti haré una gran nación. Y serán bendecidas todas las naciones de la tierra a través de ti, de tu descendencia. La descendencia de Abraham, más o menos unos 3.000, 4.000 años después, genera Jesús. Jesús viene al mundo, cumple la obra perfecta de Dios, restaura la humanidad. Su obra en la cruz es el sacrificio perfecto aceptable por Dios para perdonar los pecados del mundo entero. Pero todo esto no tendría ningún valor para nosotros si nosotros no tuviéramos fe, si no creyéramos en eso. Por eso Jesús dice, convenga que yo vaya, porque
porque yo enviaré a ustedes el Consolador. Él les enseñará todas estas cosas. Él les enseñará. Y porque el Espíritu Santo viene, ya figuradamente se ve la intención de Dios. Que todas las naciones, pueblos y razas entiendan el Evangelio como una madre hablando a su niño de 4 años. Para que todos los pueblos y razas y tribus sean una única raza electa, elegida por Dios, pueblo santo, exclusivo de Dios. Unidos y conectados en cualquier parte del mundo, independientemente del color de la piel, de la historia, de cuán buenos o malos fueron, unidos por la fe en Jesucristo, tornándose un solo cuerpo en Cristo Jesús, escuchando una sola lengua, la palabra de Dios que viene a restaurar y salvar. No hay más divisiones. Cada ser humano en la tierra deberá escuchar esta palabra en su propia lengua lo antes posible. Pero no es apenas una cuestión idiomática de hablar español o portugués o alemán o español chileno. Es una cuestión no de idioma, pero de revelación. De nada vale entender el idioma que se está hablando, leer la Biblia en español, si no hay el Espíritu Santo actuando y enseñándote, revelándote, dándote sabiduría para recibir la palabra viva de Dios. ¿Por qué? Porque con nuestra propia razón o fuerza no lo podemos entender. Voy a pedir que abran sus dignarios. Sus dignarios no, perdón. Sí, podría ser, pero abran la Biblia. La Biblia en la página 9, en el comienzo del catecismo. La explicación del tercer artículo. A la Biblia chica, página 14, gracias, vamos a leer un poco. Creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, iluminado por sus dones, santificado y conservado en la verdadera fe, así como llama, congrega, ilumina y santifica toda la cristiandad de la tierra y la conserva en Jesucristo en la única y verdadera fe. Y esta cristiandad, Él me perdona todos los pecados a mí y a todos los creyentes, diaria y abundantemente. Y en el postrer día me resucitará con todos los muertos y me dará en Cristo a mí y a todos los creyentes la vida eterna. Esto es ciertamente la verdad. Un resumen de toda la obra del Espíritu Santo con nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos trae a la fe, que nos arrebaña y que nos ilumina para que la palabra que esté siendo predicada no sea apenas palabra muerta, vieja, antigua, pero palabra viva para nuestros corazones. Obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la obra del Espíritu Santo es la que revela su existencia. La palabra Espíritu en griego es neuma, ¿no? Y de ahí viene la palabra neumático, ¿no? ¿Cómo sabemos que la camioneta de Alejandro ahí tiene aire en los neumáticos? No vemos el aire, pero vemos el tamaño. No vemos el viento, pero vemos
los árboles moviéndose. Lo sentimos. Todas las veces que veo en un país secularizado como Uruguay, padres trayendo sus hijos a la fila bautismal, veo el vientre del Espíritu Santo moviéndose. Todas las veces que veo niños, jóvenes y adultos siendo recibidos, todas las veces que me acuerdo de Benca, yo digo, el Espíritu Santo no lo puedo ver, pero puedo ver sus huellas, sus marcas visibles a nuestro alrededor. Hay un montón de marcas de un espíritu que se mueve y congrega su iglesia y llama para dentro de su iglesia y ilumina su iglesia con un montón de dones, talentos, y hace con que esta iglesia sea un solo cuerpo donde cada miembro tiene su importancia y valor. Y los frutos y atributos del Espíritu Santo son muchísimos. Pero hay tres especiales que aparecen en el Evangelio de hoy que me gustaría que miráramos con mucho cariño. Abran de vuelta Juan 16, versículo 8. Tres cosas muy importantes que el Espíritu Santo es encargado de hacer, de enseñar. Primera de ellas, cuando venga Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. ¿Por qué es importante que el Espíritu Santo convenzca al mundo de pecado? Pecado es una palabra que no es políticamente correcta en nuestros días incluso, ¿no? Suena medio anticuada. ¿Qué es pecado? En un mundo donde cada uno tiene su verdad, pero para algunos algo que sea un equívoco puede no ser el equívoco para otro. Todo es relativo. Vivimos en un mundo relativista. Cada uno tiene su verdad. El arrepentimiento muchas veces no es un verdadero arrepentimiento, pero un remordimiento. Si no hubiera hecho eso, no me estaría ahora bancando lo que estoy pasando. Eso no es arrepentimiento. Eso es remordimiento. Estás arrepentido por lo que hiciste y las consecuencias de esto. Lo que el Espíritu Santo hace es algo diferente, es convencer al mundo del pecado, de que no podemos confiar en nuestras habilidades, ni fuerzas, ni nada de eso, porque somos pecadores por esencia. Estamos totalmente contaminados por el pecado, aunque nuestra naturaleza fue creada buena por Dios. Pero este pecado contaminó hasta el último pelo de nuestra cabeza. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso, porque nuestra lógica humana siempre estará mirando alrededor y decir: sí, pero yo no soy tan malo como
los que están en la cárcel, por ejemplo. Yo no soy tan malo cuanto mi vecino que está robando de su empresa. No soy tan malo como el otro vecino que está engañando a su mujer. Estamos siempre buscando la autojustificación. Sí, pero ojo con la palabra buena gente, muy en uso. Este es buena gente. Bueno, sí, puede ser buena gente a los ojos del mundo, pero sigue siendo pecador. Ojo con otra frase que dice así: sí, soy pecador, pero somos todos pecadores. ¿Qué va a hacer? Autojustificación, teodicea personal, volviendo a querer ser Dios, delimitar sus verdades, su autojusticia. El Espíritu Santo necesita convencernos de nuestro ser pecaminoso, de nuestra vieja naturaleza, que ahogada por el bautismo sigue siendo buena nadadora y quiere flotar a cada instante y quiere llevarnos a caer de vuelta. Por eso el Espíritu Santo es muy importante. Pablo va a decir, del primer al último, y no está hablando del tema de valles de los argentinos, ¿vale? Pero está hablando de todos los seres humanos, del primer al último. Todos pecaron y por causa de eso están alejados de la gracia de Dios. Ese es el Espíritu Santo te revelando. Todos pecaron, tú también, yo también. Primer punto, muy importante. Segundo punto. ¿Cuál es la segunda intervención importantísima del Espíritu Santo? Convencer al mundo de justicia. Y convencer al mundo de justicia es algo tan difícil como convencer al mundo del pecado. Porque cuando el ser humano confía en su justicia, tampoco buscará la justicia de Dios, porque no ve necesidad de eso. Segundo, es no creer que realmente Dios puede perdonar mi pecado, porque es demasiado grande. Siempre pienso en eso, cuando anuncio el perdón, cuando el pastor anuncia el perdón de los pecados. ¿Cómo llega a cada uno esto? ¿Realmente lo sentimos, lo vivimos, lo disfrutamos, nos liberamos? ¿O pensamos, sí, quizás 9 de los que estoy pensando sí, pero el 10º no? Si el pastor supiera de este pecado, no lo diría. O no lo diría a mí. Entonces tú estás enjaulándote. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede llevarte a entender algo grandioso, y es lo que Pablo sigue diciendo. Romanos 3, 24 a 26. Si quieren abrirlo ahí. Romanos 3, 24 a 26. Siendo, ¿alguien quiere leer? Siendo 24 a 26. Ajá. Dice, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este caso, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene que. Siendo justificados gratuitamente por gracia de Dios mediante la redención de Cristo Jesús. Esta es la información central que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones y que nadie más puede hacer. ¿Saben qué? Por naturaleza, nunca nosotros podemos liberarnos nosotros mismos.
porque nunca fue diferente. Nos acostumbramos por nuestra naturaleza carnal a vivir encarcelados por el pecado, limitados por el pecado. Pastor Michael hoy está acá, es el pastor de Salto y Chapicuí, y enfrente a la iglesia de Chapicuí hay una señora que vive, se llama Karin. Karin, en los primeros tiempos que estaba en Chapicuí, fuimos a visitarla con Valeria, y por el patio estaban caminando sus gallinas, y en medio de las gallinas había un patito. No era el patito feo, pero era diferente. Y yo dije, pero este pato no es de aquí. Dije, Karin, ¿qué es de este patito? No, este patito fue criado con los pollitos, pero es un patito silvestre. Y fui a buscar en internet y los patitos silvestres vuelan miles de kilómetros. Son libres. Pero este siempre había estado con las gallinas. No sabía que podía volar. Nadie le contó. Pensaba que era una gallina más. Y creo que terminó en la olla. Si el Espíritu Santo no nos cuenta esto, que no somos más esclavos del pecado y de sus limitaciones, vamos a estar siempre caminando con las gallinas. No vamos a tener vuelo libre. Nuestra conciencia estará siempre atribulada y encarcelada al pecado y al diablo que estará haciendo fiesta y preparando la olla. Vuelen. El Espíritu Santo los liberó por la obra de Cristo Jesús para creer y volar y ser libres. Libres para hacer todo lo que conviene, lo que hace bien y fortalece. Es más, el Espíritu Santo los guiará por buenos caminos para esta obra. Y para esto es muy importante el tercer atributo del Espíritu Santo que aparece en el versículo 8, Juan 16, 8. Muy importante. El Espíritu Santo los convencerá del pecado, de la justicia y de juicio. Esto es el punto. ¿Dónde Dios aplicó su justicia? ¿Dónde Dios juzgó el pecado? En la cruz de Cristo. Ahí Dios hizo el intercambio feliz para nuestra salvación. Tus pecados, mis pecados, el pecado del mundo entero fue transferido a Cristo. Y Él murió por ti, por mí, por el mundo entero, para que nosotros seamos perdonados, vivificados y restaurados. Ahí hubo el juicio. Y si tú estás unido a Cristo, tus pecados se murieron ahí en esta cruz y fueron juzgados ahí. Y ahora puedes ser libre. Ahora puedes volar. Puedes vivir en la paz que solamente Dios te puede dar. ¿Qué día importante fue el día del Pentecostés? El día para reunirnos, para guardarnos unidos en una única fe. Un día para entender que el Espíritu Santo es el que nos viene a enseñar todas las cosas. Un día en que podemos disfrutar de una nueva fe restaurada, de un Dios que quiere comunicarse con su pueblo y quiere traernos a Él de vuelta, de todas las naciones, tribus y razas. Por eso Montevideo 2024, domingo 19 de mayo, estamos reunidos aquí, porque el Espíritu Santo existe, nos reúne, nos ilumina y nos congrega. Gracias sean dadas a Dios. Amén.